Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy nos honra con su presencia don Patricio Lons, periodista argentino, hispanista y lleva un canal de YouTube de un éxito increíble que es Historia con Patricio Lons, que desde aquí recomendamos, donde se ha erigido desde hace muchos años en un apóstol de la hispanidad. Vive consagrado a intentar desmenuzar, destrozar y deconstruir la llamada leyenda negra que como un baldón pesa sobre España desde hace muchos siglos. Hoy para nosotros es un placer poderlo recibir en el Mundo por Montera. Don Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto escucharte y estar contigo. Es de una manera acercarme nuevamente a la madre patria. Hay una posibilidad que vuelva, si Dios lo permite, en febrero, pero las dos veces que estuve en España me sentí tan en casa. Yo a Madrid la veo muy parecida a Buenos Aires. Eh, Mentalmente parecía, pero en realidad son ciudades con sistemas distintos, ¿no? Buenos Aires es un damero típico de los que hizo España en América, ya que tenía la posibilidad de hacer ciudades nuevas y las hizo como un tablero de ajedrez, lo cual permite tener ciudades bastante ordenadas, un tránsito bastante fluido. Buenos Aires es una ciudad con un buen tránsito, pero estaba en Madrid y me sentía de alguna manera como un llamado ancestral, ¿no? Era como mi Buenos Aires cuando yo era chico. Qué Era bien. una Buenos Aires más española, ahora es más multitudinaria. Israelí quizá, israelí. Hoy sí, la comunidad judía es grande en la Argentina, es muy grande, con mucho poder, ¿no es cierto? Muy Eh, bien, Así que muy bien. Y don Patricio, para ir directos al grano, ¿cuándo empieza, cuándo se fastidia la relación entre los españoles de un lado y del otro, y del otro del océano? Eh, bueno, mirá, la relación entre del nativo, del que vivía, iban naciendo en los 3 siglos del Imperio Español en América con el peninsular, era fluida. Más allá de que obviamente siempre hay un abuso de por aquí y por allá que podés encontrar, pero en líneas generales la relación entre nativos y españoles fue buena y terminaron sintiéndose lo mismo. Vos ya tenías en el siglo XVII grandes encomiendas manejadas por indios y tal vez tenía empleados peninsulares o incluso tenías indígenas de sangre noble casados con españolas, eh, españoles con indias nobles. Tenías también de golpe una casa señorial, un campo, un cortijo, como dicen en España, lo dirigía el dueño era un indio o un mestizo, y el mayordomo podía ser un peninsular blanco, ¿no es cierto? De hecho, cuando hubo alguna rebelión, porque en realidad hubo rebeliones en el siglo XVII por parte de españoles en América, que querían ser su propio reino, querían mandarse su propia aventura, que era imposible, te das cuenta, porque ibas a ser un cacique aislado del mundo. Veías que los indios ya, cuando gracias a España descubrieron que América estaba era un continente, que estaba en un planeta, que había otros continentes, empezaron a tener visión global, y luego además la religión los libera de traumas antiguos, de creencias fatalistas y terribles, endemoniadas incluso, y les da un sentido de vida. Bueno, esos indios salían cuando aparecían blancos con ideas revolucionarias, eran los indios los que acaban con ellos. De hecho, sin mal no recuerdo, un hermano, creo de Almagro era, que quiso hacer una rebelión propia y mandarse su propio país. Hubo un indio llamado Titi Atauchi, que era importante, un cacique, se llama Alonso Titi Atauchi, o sea, había tomado
el apellido de algún amigo español, lo había sumado su nombre inca, y lo capturó y lo llevó preso al virrey. Digo, este está haciendo esto, y lo acusó, y el otro terminó preso. Y es más, fue tal la importancia de la decisión que tomó, que cuando se lo comunicaron a Carlos V, Carlos V decidió entregarle a Alonso Titi Ataúchi el toisón de oro, que Vaya. autoriza a todo portante a hablar en nombre del rey. Entonces, Ujú. si mañana Felipe VI me avisan de Palacio Real que me va a dar el toisón de oro, en teoría yo podría hablar en nombre de Felipe VI. Es más, tendría que hacer un gran esfuerzo para portarme bien y no decir a los políticos lo que pienso. Exacto, exactamente, Pero, exactamente. pero ¿qué te iba a decir? Y se lo dio. Y viste que es una condecoración muy particular porque es la más importante del mundo, pero una vez muerto el portador, los hijos deben devolverla a la Casa Real. No, Sí. no, no es hereditaria, no Ujú. se la puede quedar el hijo de adorno, porque Cierto. tiene ese sentido simbólico, ¿no? Eh, Y de autoridad, claro. claro, claro, si el hijo quiere quedársela, que llame a un orfebre y que le haga una copia. Pero la original la tiene que devolver. ¿Y qué te iba a decir? Es en realidad sectores revolucionarios que empezaron a minar a España desde muy temprano. Yo creo que cuando los reyes católicos decidieron ordenar el tema religioso en la península ibérica y darle un modelo al país, un modelo religioso, veían que la convivencia con las otras dos religiones era problemática y que siempre había traiciones, ¿no? De hecho, creo que el conde don Julián y otros miembros de la comunidad judía son los que le abren la puerta a la invasión musulmana, por ejemplo. Ujú. Entonces era un tema medio difícil y optaron por la homogeneidad, como le decían siempre los pueblos que se querían ordenar. Claro. Francia Yo, hizo lo mismo, Italia hizo lo mismo, por eso cuando aparecieron la herejía valdense o la albigense eran aniquiladas, porque era un problema además de ser falsas doctrinas, eran un problema para la unidad del pueblo. Entonces, y ya hubo, desde el siglo XIV, XV, ya había gente que estaba haciéndole trampa a España, y luego en América en el siglo XVI, XVII, pero sobre todo en el XVII, yo encontré varias trapisondas de, digamos, sectores que podemos llamarlos no cristianos, tratando de destruir el imperio español en América. Y luego ya en el XVIII, algunas reformas borbónicas, bueno, pueden ser criticables, no sé si todas, ahí tengo mis dudas, pero España decide ordenar un poco el Estado y ordenar las cuentas. Y ahí hubo ya criollos que entraron en el contrabando, la falsificación de moneda, traiciones a la corona. Y cuando le revisás la vida a alguno de ellos, curiosamente encontrás que tampoco eran exactamente cristianos. Y ahí notás toda una trampa que le llevó siglos hasta lograr un ambiente revolucionario al principio del siglo XIX. Pero ese ambiente revolucionario era de una burguesía comerciante. sí, Acá hay un error de creer que la independencia de América era un clamor popular, o como dijo acá un pseudo historiador en la televisión argentina, dijo, fue el cumplimiento de una rebelión indígena que no cejó desde el 12 de octubre de 1492. Mentira. Hoy los nombres de los revolucionarios, tenés hasta apellidos italianos, tenés sí. apellidos ingleses. Uno de los Ah, revolucionarios en el Río de la Plata era Domingo French, que quiere decir francés en inglés. sí, sí. ¿Viste? French de indio araucano, cero. Hay una Belgrano y frase. Castelli, perdón, Belgrano y Castelli Andioneglia, norte de Italia, así que de mm, diaguitas o charrúas, cero. Y lo sí, mismo es en toda América, ¿no? hay una frase de un mexicano que fue un prócer, ¿no? Creo que es Vasconcelos, ¿no? Me parece. Puede ser. Eh, sí, que dijo: la conquista la hicieron los indios y la independencia los españoles. Sí, es Y, válido esa visión, ¿eh?
y me pareció una frase muy interesante para analizar, porque, un poco si uno se ha aproximado bueno, con sentido común y con rectitud de conciencia y demás a lo que es la historia de la América española y demás, se da cuenta que, por ejemplo, en la Argentina, ¿no? Todo nace de una pequeña burguesía porteña, ¿no? Que es la que Mm. le interesa, pues, romper vínculos, ¿no? Con la metrópoli para que sus negocios pues sigan funcionando y los propios indígenas, indios o la gente más sencilla, ¿no? Son los que quieren estar continuar con la corona, ¿no? Más o dicho así, Sí, muy vos a ves grosso en modo. todos lados que los sectores, digamos, más humildes eran los que se jugaron por la corona y se jugaron arma en mano, ¿no? Y lucharon, te digo, yo encontré registros de indios luchando por mantener la unidad con España hasta el año 1839. Se habían pasado más de 20 años, la independencia argentina es 1816, y seguían y seguían peleando más allá de toda esperanza, y lo cual te llama mucho la atención. Incluso los indígenas no reconocieron muy bien los estados nacionales hasta 1860, más o menos, 1880, por ahí, donde se les impuso manu militari en el sur de lo que hoy son Chile y Argentina. Eh, y así todo, te digo más, yo en el siglo XX he escuchado gente referirse a indios dentro de la Argentina y decir, claro, como ellos no tienen patria, yo era chiquitito, ¿no? Y escuchaba a dos personas mayores diciendo eso y yo pude intervenir porque era, viste, una reunión familiar. Digo, pero ¿cómo si nacieron acá? Son argentinos. Y dice, sí, sí, pero me dicen, no tienen patria. Así era, esa fue la explicación. O sea, no me la sabían decir, pero se nota que no había una comunión de ideas entre sectores que seguían sin ver una identidad en un modelo de república liberal. Eran gente que todavía adhería, en todo caso, a la figura de un caudillo. Por eso acá los Ya, caudillos fueron muy fuertes, incluso presidentes con condición de caudillos como sí, Roca, Irigoyen o Perón. sí, A Perón lo siguen los nietos o bisnietos de aquellos indios realistas, ¿no es cierto? ya. Ent Em, sobre lo que comenta usted de que hubo una resistencia hasta el final, cabe destacar, me parece a mí, por ejemplo, el caso de Chiloé, ¿no? En Chile, ¿no? Que los chilotas, sí. Chilotes, resistieron. chilotes con E. Perdón, los chilotes, disculpe, sí, Hasta 1826 pelearon, ¿eh? sí, 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 y no pasaron a formar parte de lo que hoy es la República de Chile, ¿no? Y Sí, aún incluso te siguen. digo más, yo he visto, me contó una profesora argentina que tuvo que hacer un trabajo de investigación de campo en Chile por 1970, por ahí, y entró a una casa, una familia muy modesta, ¿no? Que eran mestizos, de sangre india, y encontró un retrato de Fernando VII, y les preguntó por qué lo tenían, y le dijeron, porque es nuestro rey. Claro, sí, Entonces, y hasta no hace muchos años atrás, yo y digo pocos años atrás, me acuerdo de una manifestación en Chiloé, donde el alcalde de Chiloé, por protestar contra el gobierno central de Santiago de Chile, salió con la bandera roja igualda. sí, he visto las fotos Y de he esto. visto jóvenes chilotes que salen a protestar contra el gobierno de Chiloé, de Chile, perdón, con la Cruz de Borgoña, incluso con la Cruz de Borgoña con punta coronela, o sea, la Cruz de Eh, Borgoña militares. Conocí un chilote muy hispanista, era un español, era un español, nació en Chile, por su manera de ser, era un español del siglo XIX. O sea, posiblemente él no se sentiría cómodo en la España actual, pero no se sentía cómodo con el Estado de Chile y lo consideraban un Estado apóstata. Es decir, el haber abandonado la religión como forma de vida hizo que mucha gente perdiera sus derechos, su manera de vivir, su tranquilidad espiritual, porque que un pueblo tenga tranquilidad espiritual
Es muy importante. Cuando un pueblo dice, bueno, yo lucho y trabajo y vivo o disfruto de la vida por determinadas convicciones espirituales, religiosas o morales, esa persona está más tranquila. Sí. Es Eh, lo ves de incluso eso. en otras religiones que se mantienen como religión de Estado, ¿no? Sí, funciona, y funciona, ciertamente. Y, ¿y qué hay del genocidio? Porque aquí nos hablan del genocidio que cometimos, lo malos que fuimos, ¿no? Incluso usted conoce España y sabe que lo que se enseña en los colegios españoles, pues es muchas veces una historia pues de autoflagelo, ¿no? Es decir, Autodenigrante, sí, un sí, disparate lo que se enseña. el robo, el genocidio, el exterminio, es decir, todo esto es lo que se Mira, yo enseña. le diría a cualquier joven español que si puede viajar por Hispanoamérica, que arranque por México. Es más, que arranque primero por el este de Estados Unidos, donde fueron las 13 colonias británicas, a ver que no hay indios. Llega al sur de Estados Unidos y va a ver que quedan indios en reservaciones, pero hay algo. Luego baja a México y va a ver que la cara del mexicano por lo general tiene sangre india. Y así Ujú. todo Centroamérica, menos Costa Rica, que es un caso aparte, pero Colombia más o menos, pero Perú yo vi una población más bien indígena. Y además, indígenas sin ningún drama. Mira, estamos recorriendo la calle Lima con Pablo Dávila y Lucas Carena, y ya que estamos, entramos en un shopping o un mall, ¿no? Muy lindo, en un barrio elegante. Y la gente que estaba comprando eran todos mestizos, los únicos blancos éramos nosotros tres, y ni siquiera le llamamos la atención, ¿viste? Los peruanos estaban en la suya, cada uno comprando lo que querían. No es que nos miraron como así, al oso panda en extinción, no, nada. No, no le llamamos la atención, ni para bien ni para mal. Y, y luego sí conocí unos peruanos que me llevaban a misa, y en misa vi una familia, un padre con sus hijos que eran blancos, los demás eran mestizos, nos reconocieron a nosotros tres. Y yo me encontré con peruanos mestizos con un conocimiento, por ejemplo, del siglo de oro, los tipos que manejaban Góngora, Quevedo, Lope de Vega, lo que le pusiera delante, los tipos lo manejaban de una manera que me sorprendió. Y para encontrar una población blanca blanca tenés que bajar hasta Córdoba y Buenos Aires, ¿eh? Y Montevideo. Ujú. Pero en realidad el tema del genocidio se da en los países anglosajones, ¿no? En Australia masacraron todo lo que pudieron. En Australia, los nativos que quedaron en el siglo XX, hasta más o menos 1945-1960, figuraban en flora y fauna. Como si fueran animales. Claro, decía, Australia tiene tantos habitantes, tiene yo, tantas vacas, tantos canguros y tantos nativos. Pero como si fueran una cosa aparte. Especies, sí, sí, sí. Sí, entonces yo creo que no hay que creerse nada de esto, es muy simple. Mirá, cuando te tratan de denigrar, por lo general pensá que es un inglés que pasó por ahí. Que es como si a un chacho joven le gusta una chica y viene el inglés y te dice, ¿te gusta la chica? No, es muy problemática, no, no es para nosotros. Bueno, pasa el tiempo, luego el inglés la conquista. Y el amigo español dice, pero ¿no es que no era para nosotros? No, pero me habló, pobrecita, me dio pena, te sacó la novia. Entonces yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo, tan inquietantes, tan cargados de angustia que vive el hombre de hoy, tiene que pensar con tranquilidad las virtudes de su civilización. Y la civilización española ha sido virtuosa. Tomó para organizarse todo el orden romano, la legislación romana, y de ahí desarrollaron las 7 partidas de Alfonso el Sabio y el derecho europeo, todo eso. El sistema jurídico español era mucho mejor que el francés, tenía muchas más garantías. El sistema jurídico francés se compraban los juzgados, ¿eh?
La historia un poco novelada del Conde de Montecristo, donde un juez comete abusos, era moneda corriente en Francia. Toma del pensamiento griego. Entonces luego vos tenés cerebros como el cardenal Cisneros, pero mucho antes, Tercer Concilio de Toledo, ¿cómo se llamaba? Isidoro de Sevilla, San Isidoro de Sevilla. Tenés cerebros muy importantes en el siglo VI, VII. Y ahí que cuando don Pelayo se encuentra con la realidad, ¿qué hago frente al avance islámico? Que incluso el obispo que estaba con él, Opas, dice, mira, rindámonos porque no es posible. El que toma la decisión de defender la civilización fue don Pelayo. Y, y ganó, porque Ganó. está convencido de lo que era, ¿no? Entonces, cuando uno ve esos grandes logros, cuando uno ve Navas de Tolosa, cuando uno ve todas esas hazañas, la verdad que es importante ser español en la civilización humana. Entonces, que toman el orden romano y hacen el derecho, toman la filosofía griega, la rescatan en España, y toman el cristianismo. Y con eso le dan un sentido a la vida, le dan felicidad a la vida. El hombre medieval era más feliz que el hombre moderno. Hay un mito con respecto a cómo se vivía en la antigüedad. Posiblemente decía mejor el servicio de odontología, pero el hombre antiguo era más feliz que el hombre moderno. Bueno, El hombre moderno es muy infeliz, necesita muchos psicoanalistas, ¿viste? bueno, ya que hablamos de leyenda negra, hay una gran leyenda negra sobre la Edad Media, eso por supuesto, ¿no? Sí, claro que sí. Eso por Mirá, descontado. a mí yo cuando estuve en Ávila, que me invitó un señor Velayo, muy agradable, muy buena gente, él y su señora, y me hizo recorrer las murallas de Ávila. Y vos decís, qué convicción, porque vos te imaginás los andamios, ¿no? Los albañiles trepando, subiendo piedra, una tras otra, hasta hacer una muralla muy perfecta. Vos tomás la muralla de Ávila y tiene un nivel de construcción de una perfección, una de las mayores obras de poliorcética, tal vez posiblemente la mayor obra de poliorcética que está en pie todavía. Y después hay otra importante, creo que en Galicia, después Carcassonne en Francia, pero la de Ávila creo que es la mejor. Y vos decís, esta gente tiene unas convicciones muy profundas, convicciones de vida, y posiblemente eran más felices. Cuando estuve en noviembre, di una charla en el castillo de San Servando en Toledo, ¿no? Entonces yo, antes de entrar a dar la conferencia, toqué esas murallas, ¿no? Y me quedé pensando también, me imaginaba los andamios, me imaginaba los albañiles mirándome, diciendo, bueno, nosotros construimos esto, ¿vos cómo lo vas a sostener? Y me imaginaba, ¿sabes qué? A los caballeros templarios en las almenas, diciendo, nosotros luchamos desde acá. ¿Vos? ¿Cuál es tu parte en esto, no? Así que bueno, mi conferencia fue mi lucha, que es lo que puedo hacer. Pero porque además hoy la batalla se da en el cerebro. Por supuesto. La gente hoy se cree cualquier cosa que le ponen los medios de comunicación. Es impresionante. Y el español lo veo unos pueblos más crédulos, ¿eh? Más crédulo que el argentino incluso. Okay. Pero Y tienen problemas graves, ¿eh? Yo me decía un amigo socialista allá en España, y dice, no, pero nosotros estamos bien acá, allá. Digo, discúlpame, no nacen niños en España. No nacen niños. ¿Qué van a hacer con eso? no. Pues la Entonces, demografía es demoledora, sin duda. y no ven el problema. No, porque estamos en una fase de anestesia y de declive, ¿no? Eso es indudable. Pero, don Patricio, sobre el tema de la leyenda negra, del legado de España, ¿cómo recibe el pueblo argentino su mensaje? Porque en Argentina también ha calado la leyenda negra, y mucho. En Argentina Bueno, y en toda Hispanoamérica. yo te cuento algo. Yo no recibí una educación de leyenda negra. El otro día hablaba con una amiga de mi edad y ella, despotricada contra España, tenía apellido español por todo lado. Digo, pero digo, cuando nos liberamos, digo, nunca nos enseñaron en la escuela que nos liberamos. Nunca nos hablaron de una guerra con España. ¿Qué manual de educación argentina te habla de una guerra entre Argentina y España? Cuando Argentina
se llama oficialmente República Argentina desde 1861. Y la guerra de independencia fue entre 1810 a 1820. Por ahí. No, es cierto, se hablaba de criollos irrealistas. Ah, ¿viste? Vamos. Entonces vamos por ahí. Segundo, en los manuales escolares no se habla mal de España, se habla como dos posturas políticas, pero fíjate que luego de la independencia, los regimientos argentinos mantuvieron emblemas españoles. Sí, el regimiento de patricios tiene las aspas de Borgoña. Sí. Yo encontré emblemas españoles en 5 unidades del ejército argentino. No digo de la Marina, Fuerza Aérea, porque son armas nuevas, pero el ejército sí. La Fuerza Aérea sí ha sido muy hispanista, porque tuvieron una formación católica muy interesante, dada por el profesor Jordán Bruno Genta, un hombre que curiosamente había sido marxista de joven y se convirtió, y él les dio una formación intelectual muy buena a la Fuerza Aérea. Por eso vas a ver que los pilotos de Malvinas dicen que la guerra de Malvinas fue la última carga de caballería hispano-católica. Carga de caballería, dicen. Porque consideraban que iban a lanzarse con un Mirage a 2.000 kilómetros por hora buscando un buque para pegar una bomba, y bajar la velocidad lo más que puedas para poder pegarle mientras evadías los misiles ingleses, era cosa de caballeros, ¿no es cierto? Había pilotos que salían con el avión en malas condiciones y querían ir a combatir igual, ¿no? Algunos tiraron la bomba tan cerca que estuvieron a punto de estrellarse contra el buque. Un Mirage que se estrelló. Vale, pegó una antena porque pasó tan bajo que le pegó una antena y de una frata inglesa. Pero sí, la Fuerza Aérea también ha sido muy hispanista. Y después de eso, los presidentes nuestros nunca renegaban de España. Es más, se modificó el himno nacional argentino para sacarle todo el discurso antiespañol que tenía, y para cambiarle la letra se le pidió al maestro Esnaola, un gran maestro de música, que le metiera mano a la partitura y a la letra, y Esnaola había sido de familia realista. O sea, en el fondo él seguía siendo realista porque el hachazo que le pegó al himno argentino dejó la primera estrofa, la última y el coro. Y lo acopló. Entonces, hoy el himno nacional argentino no indica de quién nos independizamos. Podemos decir que nos independizamos de España o de Noruega, ¿no? Porque no dice nada contra España. Y ¿cómo es? Y luego vos ves que comienzan los grupos de formación de cultura católica y empieza una reivindicación muy grande, a punto tal que en Argentina incluso es curioso, porque algunos de los primeros reivindicadores del legado español venían de la izquierda. Manuel Ugarte, un diputado socialista, que había sido marxista. Algunos dijeron que había estado con Lenin, no sé si eso será cierto. Bueno, Hipólito Yrigoyen, Bueno, ahí voy. Sí. Bueno, socialistas y marxistas como él hubo varios. Ugarte, Jorge Abelardo Ramos, Blas Alberti y, ¿cómo se llama? Norberto Ceresole, que había sido marxista que viajaba a la Unión Soviética cada 2 por 3 y terminó pidiendo el bautismo, ¿no? Se bautizó como a los 60 años. Y después lo tenés a Hipólito Yrigoyen, que era el líder de la Unión Cívica Radical, que era un partido heredero de los viejos federales de Juan Manuel de Rosas, que le decían el restaurador de las leyes porque trató de restaurar la tradición española del Río de la Plata, con las dificultades ya que tenía, ¿no? Porque había un caos en toda Hispanoamérica, pero trató de restaurar todo lo que pudo. Y el radicalismo era heredero de esos federales, y es el que impulsa el 12 de octubre, ¿no? O sea, prácticamente el 12 de octubre termina siendo la fiesta española por un fuerte impulso argentino, ¿no? El Aunque Día de la había Raza. también, El Día de la Raza. claro, Día de la Raza, le decía, por eso está en el Parque del Retiro en Madrid, la placa de Hipólito Yrigoyen decretando el 12 de octubre, por eso incluso le dieron el collar de Isabel la Católica. Y luego tenés el Partido Conservador, que era opuesto al radicalismo, pero tenía como emblema la Cruz de Borgoña, porque había conservadores que eran muy patriotas, con otra visión política, pero patriotas, y yo mantenía la Cruz de Borgoña. Y
Y luego Perón, los discursos hispanistas de Perón son muy importantes. El discurso de él por el cuarto centenario de Cervantes, yo le recomiendo a todo español que lo lea. Sí, yo lo he Porque leído y es realmente conmovedor, sí, sí, ciertamente. y luego tenés, por ejemplo, fíjate que tenés peronistas, radicales, federales, conservadores, marxistas, que fueron muy defensores de la hispanidad. Esta cosa antiespañola que apareció en la Argentina tendrá 20 años, 30 años. Es una cosa nueva, mezclada con indigenismo. Ahí mucho daño hizo el kirchnerismo, mucho daño. Pero el Ahí actual quería. vicepresidente de la Nación, Victoria Villarroel, el 12 de octubre, este no, el anterior, este no lo sé, pero el anterior, cuando estaba en campaña, hizo un reconocimiento al descubrimiento de América muy importante. Pero este 12 de octubre pasado, el gobierno argentino hizo un video reivindicando el descubrimiento e incluso el regimiento Patricios hizo un desfile de 40, 50 cuadras en Buenos Aires, desfilaron tocando Marcha Granadera y con la Cruz de Borgoña, a lo largo de 5 kilómetros dentro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, y luego, por ejemplo, en la Guerra de Malvinas hay un teniente muy destacado, el teniente Néstor Esteves, que muere en combate. Y yo le digo a todo español que busque la carta del teniente Esteves porque es muy emotiva. Y le dice a su papá, hay una frase famosa que dice: papá, gracias por hacerme argentino, católico y de sangre española. Entonces, en realidad, yo no tuve nunca hispanofobia. Y además, en la Guerra de Malvinas fue un despertar porque todos los pueblos hispanos querían venir a pelear junto a nosotros. Teníamos voluntarios de Paraguay, de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Venezuela, de Panamá, de Nicaragua, de Guatemala, de Cuba y de España. Me acuerdo que el consulado argentino en Barcelona se despertó con 600 personas en la puerta que pedían inscribirse para venir a pelear junto a nosotros, ¿no? Entonces, ahí es donde nos pusimos a pensar en Argentina y decir: señores, nosotros tenemos que recuperar esta identidad, porque además, algo que siempre hemos tenido en la cabeza, que hablamos de la patria grande, si no nos, si no nos reunificamos de alguna manera los pueblos de Hispanoamérica, no tenemos destino. Porque mira, si nosotros simplemente tuviéramos un banco central común con reglas de gastos muy estrictas y que todos los gobiernos de Sudamérica tuviesen que someterse a un gasto muy estricto y a un sistema impositivo lógico, la economía nuestra ya sería otra. Ya crecería aceleradamente. Y ya nuestra moneda podría empezar a ser aceptada en otros países porque se mantendría su valor, tal vez hasta se iría valorizando con el tiempo. Entonces, pero si nosotros no hacemos algo para mantener algún tipo de unidad, no tenés posibilidad de crear un mercado. ¿Y Porque hoy, cómo se imagina la estructura de esa posible unidad o, digamos, o ese vínculo un poco más intenso? Por ejemplo, en España, el filósofo recientemente fallecido, Gustavo Bueno, él siempre sostuvo que España no debía mirar tanto hacia Europa, sino a Hispanoamérica, ¿no? Que era sí, que era su extensión natural, ¿no? Más que tenemos más en común con un bonaerense o con un señor de Ecuador que con un tío de Finlandia, ¿no? Por ejemplo. Eso, claro. eso, eso decía Gustavo Bueno, ¿no? Sí, Y yo creo que, bueno, podría ser algún tipo de confederación que determina primero algunos principios espirituales. No puede ser que permitamos el libre ingreso de cuanta secta aparece, que toma a la gente más ignorante y la suma. Bueno, tiene que ser tiene que ser una confederación dirigida por gente muy culta, muy preparada, que tenga un sentido incluso ontológico de la historia, ¿no? Que no permita cualquier disparate. Y una confederación que diga: bueno, señores, ¿cuáles son nuestros objetivos geopolíticos? ¿Cómo sobrevivir en el siglo XXI? ¿Qué proyectos comunes podemos tener? Podríamos tener un proyecto espacial común, coordinar
nuestros esfuerzos de buques mercantes, coordinar un sistema ferroviario común. Bueno, no puede ser que nosotros no tengamos un tren como el AVE, por ejemplo. Entonces, mira, de acá a Tucumán, que son 1.200 kilómetros, el tren tarda 22 horas. Tendría que tardar 4 horas, ¿no es cierto? O menos, ¿no? Porque hoy se puede hacer un tren de velocidad de hasta 600 kilómetros por hora. Y el terreno nuestro lo permitiría, ¿no? El terreno de España no permite tanto, por la orografía del terreno. Sí. Nosotros tenemos muchas planicies, ¿no? Entonces podríamos ir a muchísima más velocidad, pero teníamos que tener un tren de altísima velocidad para cubrir grandes distancias con gran cantidad de gente, porque las líneas aéreas siempre están más limitadas, ¿no? En cantidad de transporte. Y tenemos que tener puertos diseñados para un mercado exterior en común. Yo tenía que poder un producto en Buenos Aires, cargarlo en un buque en un puerto en Lima, por ejemplo. Tener un tren de alta velocidad que me permita llegar rápidamente y de ahí a los mercados asiáticos. Y tener cosas en común. Impulsar un cine que reivindique lo nuestro y lo bueno, no un cine lacrimógeno donde siempre perdemos, donde son todos dramas humanos. Che, muchachos, hagamos algo donde ganamos alguna vez el partido, ¿no? Tenemos grandes escritores, tenemos premios Nobel, tenemos títulos deportivos. Caramba, esto no es un desierto. Tenemos creativos, tenemos inventores, tenemos gestas, tenemos muchas cosas a las que sentirnos orgullosos. Tenemos grandes artistas. Y bueno, un cine que reivindique todo eso. Lo hace la India, que tiene menos homogeneidad idiomática y religiosa que nosotros. Pero lo hacen. Entonces, y tendríamos que ir por una moneda común. Una moneda común, con un sistema impositivo común, con un sistema de gastos para que no venga el populista de turno y dice, me voy a inventar un ministerio para la identidad de los renacuajos del África y se gasta $1.000 millones. No, no puedes gastarte eso. ¿Qué crees, no? Y además no podés subir los impuestos de tanto. Y las leyes laborales tendrán que tener la flexibilidad que se necesite para que la gente pueda ser contratada. Y todo eso hacer que la economía realmente funcione. Y con sistemas de castigos muy fuertes para la corrupción política. O sea, tenés Y, que... Entonces, de esa manera se podían mantener los estados. Ahora, creo que algunos estados deberían empezar en serio en reunificarse. Es decir, no lo puedes hacer con la dirigencia actual. es que Colombia y eso es Venezuela tendrían que ser un solo país si en vez de gobernar Petro y Maduro, gobernaran Arturo Ular Pietri y Pablo Victoria, ambos fallecidos, ¿no? Pero por decir gente como ella, como ellos, ¿no? pero eso es lo que le quería decir, que haciendo de abogado del diablo, no creo que ha pasado demasiados años de separación, y las diferencias nacionales, el nacionalismo, que eso No, ha mira, generado. todo eso es chauvinismo folclórico. La familia más antigua de Buenos Aires y Montevideo somos todos parientes. Entonces, Guillermo Vázquez Franco, gran historiador uruguayo, es tío mío. Lo descubrí de casualidad. Te vas a Chile, no encontrás grandes diferencias. Encontrás diferencias en la tonada, en la manera de hablar. Pero también la misma diferencia la encontrás entre Buenos Aires y Salta, al norte argentino. Sí, pero para los argentinos, hablo así un poco en general, ¿no? ¿Dónde queda San Martín? Las gestas que explican, ¿no? Belgrano, todo esto, claro, significaría a lo mejor para muchos una traición a lo que ellos quisieron hacer, ¿no? Al menos así Lo que pasa es que al final no sé qué quisieron hacer porque quedó toda Hispanoamérica desarmada, ¿no? desparramada. Sí. Claro. Entonces, me parece que en realidad la historia habría que estudiar muy bien qué fueron esos 3 siglos. La independencia mostrada como un periodo de 20 años que terminó en el caos americano. Y plantearnos en serio, es decir, por ejemplo, Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, tenía que ser un solo país. Perú y Ecuador, un solo país.
Colombia y Venezuela, un solo país. Centroamérica, un solo país. Entonces, ahí empezás a tener las Antillas, Puerto Rico, Dominicana y Cuba deberían volver a España como comunidades autónomas. Guinea Ecuatorial también. Entonces ahí vos tendrías México un caso aparte, ¿no? Tendrías 1, 2, 3, 4, 6 países tendrías en vez de 20 y pico. Y esos 6 países ponerse de acuerdo en tener una moneda común. Entonces España tendría que tener por un lado el euro y por otro lado una moneda común con nosotros, hasta ver cuál se le va imponiendo naturalmente en el mercado local. Y tal vez un español cobraría más o menos en tal moneda de acuerdo a la actividad económica que haga. Si negocia más en Europa, usará el euro. Si trabaja más con Hispanoamérica, usará una moneda, el real de A8 reinventado, ¿no es cierto? Ya. Pero eso es lo que habría que hacer. Si no, yo no veo posibilidad de, y por otra parte, de salvarnos, ¿no? En el siglo XXI. Y por otra parte, creo que hay que acabar con una clase dirigente funesta. Vos pensáis, Bueno, mirá, eso un buque nuestro, el Santísima Trinidad, sobrevivió a la guerra de Malvinas y no sobrevivió a la democracia. Lo dejaron hundir en un puerto, en el puerto de Mar del Plata. Perdimos un submarino sin combatir, el Ara San Juan, de golpe se hundió. ¿Qué pasó? No lo sé, pero algo raro pasó. no, es obvio. Algo raro Obvio. pasó. Entonces, no tenés una clase dirigente patriota que esté pensando con futuro, que esté pensando en la Antártida. No, eso no lo tenés por ningún lado. Por eso lo veo difícil. Ahora, si lograse que un grupo de patriotas gobernase en otros territorios, bueno, ahí tendría que ser otro planteo, otra política de todo tipo, tributaria, burocrática, etcétera. Pero ordenar todo eso en América te podría llevar no menos de 10 años, hasta llegar a una moneda común. Una vez que tenés una moneda común y mantenés una disciplina de gastos y una política estricta de crecimiento, esa moneda terminaría valiendo en el mercado internacional. Pero es muy importante a esto la identidad religiosa y espiritual de nuestros pueblos. Creer que la solución es material es un error grave. Bueno, No hay solución material sin una base espiritual. pero al menos en la situación de la España actual, la situación espiritual y demás, ya sabe, usted ha estado en España recientemente, o sea, ya sabe cómo está España en ese sentido. O sea, espiritualmente está catatónica, ¿no? Sí, pero también vi una reserva interesante. Sí, yo creo que hay una Hispania latente. En latín se ve una Hispania latens, ¿no? Latens. Latente bajo tierra. Hay el día que ese subsuelo de la patria española se subleve y venga un nuevo Cid, un nuevo Alfonso el Sabio a reinar en esas tierras, va a cambiar, otro gallo va a cantar, ¿no es cierto? De hecho, yo creo que España necesita una monarquía fuerte, no una monarquía que cumple funciones protocolares, ¿no? Necesita un monarca cristiano que le ponga límite a todas las locuras. Porque además vos ves, los políticos en España te mienten en la cara, lo dicen con toda soltura. El otro día escuchaban un discurso del gobierno diciendo, en 1975 el español ganaba 15.000 euros, hoy gana 31.000. Eso es un dato incontrastable. Sí, pero las cosas salen 7 veces más caras. Sí, Entonces tendría ciertamente. que ganar 15.000 por 7. Pero a su vez, de eso, eh, eh, la mitad se lo lleva con impuestos. Entonces el español, para vivir como vivía un español en 1975, tendría que ganar como 200.000 euros de promedio por año. Entonces ahí sí Así, podría vivir como en aquella época. Pero en así. realidad el español de hoy no se puede comprar una casa. No, uno de los problemas básicos es la vivienda, sin duda, que es inalcanzable para la mayoría de la gente. Y eso que deben sobrar viviendas abandonadas a rolete, porque yo he visto pueblos prácticamente abandonados. No, y viviendas que hemos pagado los españoles a los bancos, rescatándolos con dinero público. Bueno, eso no se entiende. Ahí esa casa tiene que ir a la gente, no al banco. Bueno, Eso es una pero estafa generalizada. Pero yo he visto en pueblos una casa enorme, grande, linda, antigua, muy antigua,
Le pregunté para entender el valor de la propiedad, y dice, vale 60.000 euros esta casa. Pero tenés un jardín enorme, tenés 3 pisos, tenés sótano, es grande esta casa, ¿cómo que vale eso? Es linda. Dice, no vale más. Este es un pueblo donde viven 150 personas. Si nosotros la tenemos como casa de fin de semana, pero si no, la gente no viene a vivir a estos pueblos. Entonces yo creo que casas sobran en España. Ah, no, sin duda. El tema es el precio y tal y Y lo como que está. pasa que si no se hace una política para desarrollar la España profunda, es decir, tiene que haber un elemento que le entusiasme a un joven para irse a vivir a un pueblo y que ese pueblo de 100 habitantes pase a tener 1.000 o 2.000, que se ocupen todas las viviendas, ¿no? Sí, Entonces, pero como, que la gente le guste vivir ahí, que haya cosas para hacer, ¿no es cierto? bueno, De esos pueblos he visto varios, ¿no? pero como usted muy bien ha indicado antes, uno de los grandes problemas, si no el mayor que tiene España actualmente, es la natalidad. Es decir, es un país que está en desaparición. Es decir, tenemos una tasa de natalidad de las más bajas del mundo y si no nacen nuevos españoles, pues España se acaba. Así de claro. O sea, es que no hay Bueno, vuelta de hoja. yo creo que España va a pasar por algún tipo de prueba muy dura, ¿no? Que los va a poner contra la pared y ahí tendrán que darse cuenta sí o sí de la verdad histórica, ¿no? No puede ser que haya una política del gobierno para destruir la producción agrícola y tratar de convencer a los españoles que tienen que comer cucarachas. ¿Por qué les pasó? Es una locura eso. Sí, sí. Ahora, los políticos no, ellos comen el solomillo, no comen la cucaracha. Ellos el Eh, chuletón. Sí, sí, por supuesto. claro. Entonces, ¿cómo puede ser que el español caiga en esa trampa? Y se lo crean, se creen lo del calentamiento global. Hay información suficiente al respecto de que eso no es cierto y se lo creen igual. Bueno, pero son los nuevos dogmas, don Patricio. Y no solo en España, ¿eh? En el resto de Europa igual, ¿eh? El resto de Europa igual. Sí, porque han perdido, a ver, han perdido el sentido de la vida, ¿no? Una vez me acuerdo que era un diplomático egipcio que le decían los diplomáticos occidentales, ¿sabe cuál es el problema? Ustedes mataron a sus dioses, le dijo el egipcio. Si ustedes mataron su tradición religiosa. Y creen que pueden vivir sin tradición religiosa. Lo creen. Entonces el resultado, el español que dice, no, no tengo hijo, tengo un perro. Bueno, Y lo llevan al dentista y lo llevan a que le hagan baños y al spa para perros. hay spa para perros, ¿No? sí, sí. Sí, sí. Bueno, pero este grado de estupidez. Y A ahora le voy a mi contar una perro cosa. lo bañaba yo en el jardín con una manguera cuando tenía mal olor, Pero, jabón, pero agua y listo. ahora le voy a contar una más divertida que una empresa catalana durante esta Navidad ha promocionado una especie de botellitas de champán y de turrones para la mascota, No, están para todos poder locos. celebrar, para poder festejar. Pero ahí que está celebrando, porque la Navidad es el nacimiento del Salvador. Y la gente no quiere tener hijos. Y creo que además le meten miedo, porque yo me imagino un catalán joven, si voy a tener un hijo acá, cada vez hay más moros, cada vez más delincuencia, cada vez más inmigración, cada vez más antiespañolismo. Yo me acuerdo una vez, ahí en Cataluña, un video que vi, había ganado la selección española, ¿no? Un partido. Y Sí. salieron a festejar. Entre ellos dos chicas españolas con la bandera de España. ¿Cómo hace? Como harían acá dos chicas argentinas con la bandera argentina, dos chicas uruguayas con la bandera uruguaya. ¿Cómo hace todo? Bien. Y se acerca un muchacho, pero además fornido, como si hiciera pesas, algo así. Y porque le vio la bandera española, las agarró a trompas en la cara. ¿Pero qué clase Sí, de sí. salvaje hace eso? Y luego un padre de familia que iba con su hijita, que tendría la nena, tendría 4 años, estaba la nena celebrando en brazos de papá, lo rodearon y le empezaron a decir unos improperios a la criatura que no se lo dirías ni a una mujer de mala vida. ¿Pero cómo vas a insultar a una nena de 4 años? ¿Pero qué les pasó a los catalanes? Además, me parece como absurdo, porque yo te digo, en Argentina si ocurriera eso, eran las dos chicas muy lindas y un tipo buscaría la diferencia
supongamos un separatista, imagínate acá, para hablar con las chicas, sacarle el teléfono, invitarlas a tomar algo, ir al cine, llegar con ella, como dice usted, no pegarle. No, ahí a golpe las chicas quedaron hospitalizadas, pero ¿qué es salvaje? Ese tipo hay que fusilarlo. Sí, Porque, sí. ojo, si España no corrige el rumbo que tiene, yo tengo mi temor que repitan algunos pasajes muy tristes de la historia. Pues esperemos que no y que lleguemos a tiempo para corregir y no repetir pasajes de la historia. Esto es historia que hemos tenido el privilegio de ir repasando y haciendo un pequeño primer esbozo con usted hoy, don Patricio, que espero no sea la única vez que quiera visitarnos, pero creo que para nuestra audiencia les va a dar que pensar y les va a dar una curiosidad pues para poder estudiar la historia de la obra de España en Hispanoamérica con más apertura de mente y con más lucidez. Mirá, Por, yo le digo a los españoles, tienen que estar orgullosos de... Es mucho más importante ser español que ser inglés, incluso más importante que ser francés o alemán. Tienen que conocer la verdadera historia. Tienen que aprender a quererse más. No sé por qué el proceso de canonización de Isabel la Católica, ¿sabe dónde se inició el proceso de canonización de Isabel la Católica? en Hispanoamérica probablemente, ¿no? En Argentina. Ya. Una maestra, Berta Bilbao Richter, un día le preguntó a un cura, padre, ¿por qué esta mujer no ha sido canonizada? Y no sé, qué sé yo, tal vez porque es una reina, en el fondo un político. No, pero esta mujer le entregó, conquistó todo un continente para las almas. Entonces la mujer preguntó, ¿cómo se hace un proceso de canonización? Empezó a averiguar y lo inició. Bueno, ahora sigue, creo que lo sigue el arzobispado de Valladolid, ¿no? Porque esta mujer ya falleció Sí. hace décadas. Y te digo más, yo vi una copia del informe y la copia del informe también lo cuidaba, lo protegía una familia argentina. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Que el 12 de octubre es un impulso argentino. ¿Qué pasa? Que Isabel la Católica es otro impulso argentino. ¿Qué pasa? Que se celebra en toda América el 12 de octubre por iniciativa argentina. Y somos el último país, el más lejano de España. Bueno, Chile, un poco más lejos. Pero, ¿cómo es que no ha sido en España? La defensa de la tradición católica se hizo más en Argentina con la obra de Monseñor Lefebvre que en España. ¿Qué puede ser? Es más, en Argentina hay carlistas. ¿Qué es lo que les pasa? En Argentina yo he conocido falangistas, que son argentinos. Perón decía que el peronismo y la falange eran doctrinas hermanas. Yo vi la carta firmada por Perón, dirigido a la falange española. Entonces, ¿cómo puede ser que si nosotros los queremos, ustedes no se quieran a sí mismos? El último mensaje, los españoles tienen que aprender a quererse a sí mismos. No le crean a nadie cuando los critiquen. Si hagan la autocrítica natural y normal que uno hace de su actividad diaria, como lo podrás hacer vos de tu profesión, yo de la mía, me imagino, veo qué errores cometí en mi canal para mejorarlos. Eso sí, la autocrítica natural que uno debe hacer, y uno debe ser hasta severo en eso para mejorarlo cada vez Pero no más. patológica, pero no patológica. Claro, pero no decir, por eso no hago más nada. No, por eso lo voy a hacer mejor, no que no voy a hacer nada. Entonces, me parece que tienen que, y no andar discutiendo. Todavía hay españoles que discuten sobre la monarquía. Le digo, venite a ver las repúblicas americanas, va a ser como volé monárquico. En todo caso, exigí que la constitución cambie y le den más poderes al rey. Eso sí, yo creo que si el rey tuviera mucho más poder, hay un montón de estupideces. No puede ser que los herederos de los tercios de Flandes defiendan la muerte del niño por nacer, defiendan matrimonios contra natura, defiendan todo aquello, la destrucción de la familia, la destrucción de la educación. La educación del español en 1970 era 10 veces superior que la del español actual. A nosotros nos Sí. pasó lo mismo. Yo cuando terminé la escuela secundaria, la educación argentina era la mejor de todo el continente americano, incluyendo el Canadá, ¿no? La norteamericana era malísima.
pero incluyendo de acá hasta el Canadá éramos la mejor. Hoy debemos estar en los últimos lugares. A España le hicieron lo mismo. La educación española era excelente. El español medio era muy culto en el año 70, muy culto. ¿Cómo puede ser que han caído? Es decir, creo que hay perversos antiespañoles que lo han saboteado. Bueno, tienen que ponerse firmes y dejar de decir, yo voto fulano porque mi bisabuelo estuvo en tal bando de la guerra civil. Muchachos, la guerra civil fue hace 90 años. 90 años. Hoy los países no discuten. Hace 80 años la Wehrmacht ocupó Holanda. La Luftwaffe se agarraba a tiros con la RAF sobre Londres. Hoy hacen pingües negocios. El intercambio entre Inglaterra y Alemania es de casi 600.000 millones de euros. El de Holanda con Alemania es enorme. Vos que se van a poner a discutir, no, pero hace 85 años se mataron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Bueno, mala suerte, pobrecitos, enterrémoslo, recemos por ellos. Vamos a nosotros por el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Así que hay que recuperar el alma española. Yo espero que se subleve el subsuelo de la patria española. Eso lo decía Scalabrini Ortiz, un pensador argentino. Y vuelva un nuevo Cid, una nueva Isabel, un nuevo Fernando III, un nuevo Alfonso el Sabio, que restauren la España grande, libre, unificada, que le tienda puentes a Hispanoamérica y todos juntos vamos por la restauración de nuestra civilización, que nos va a hacer felices. Así sea. Muchísimas gracias, Patricio Lons, por haber querido estar hoy en El Mundo por Montera. De verdad agradecemos su tiempo y sus palabras. Desde España, de verdad, un fuerte abrazo a todos los argentinos, a los que sentimos como hermanos. Y a todos ustedes, muchísimas gracias, señores y señores, por haber conectado con El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches.